Ito na yata ang isa sa pinakamabigat na laban na nangyari sa karir ng ating kababayan na si Janrel Casimiro alias Cuadro Alas matapos harapin ng magulang pa sa magulang sa laban na si Luis Alberto Lasarte. Literal na kinuyog ang ating kababayan, kabi-kabilang suntok, dagok at naglili parang mga upuan. Hindi na napigil ng mga manonood ang kanilang bugso ng damdamin. At sa pagkadismaya ay kay Cuadro Alas nila ito na ibuntong. Wala nang nagawa ang ating kababayan kundi yumuko at magtago sa ilalim ng ring na akala mo tuko na nagtatago. Halina at sabay-sabay nating saksiyan ang laban na bumago sa pananaw ng ating kababayan na si Cuadro Alas Janrel Casimiro. Ang laban ay naganap noong February 10, 2012 sa bansang Argentina at ang makakalaban nga ni Casimiro ay ang veteranong magulang na si Luis Alberto Lasarte at ang paglalabanan nila dito ay ang bakanting WBO Interim Flyweight title. Pagpasok pa lang ng ring ay hiyawan na ang mga manonood at taga-suporta ng Argentinian fighter. Kaya naman pagpasok ng round 1 ay agad na sumugod ang Argentinian fighter sa ating kababayan. Ngunit sa di inaasahan ay nagreklamo si Lasarte ng isang headbutt. Ngunit malinaw naman nagaling ito sa suntok ni Casimiro. Round 2, agresibong sumugod si Lasarte. Sa kagulangan nito ay kaliwat kanan ang ginawang patama sa likurang banda ng ulo ni Casimiro. Llegó con la izquierda recién el filipino. Más allá de sus falencias técnicas, acá buscó con derecha y llegó, acusó un cabezazo al filipino. Sa round 3 ay tuloy lang sa panggugulang itong si Lasarte dahilan ng pagbagsak ni Casimiro. Kaya naman kinausap ni Boss Among mapagmahal na referee si Lasarte at tila nakikipag-asaran pa nga itong si Lasarte kay Boss Among mapagmahal na referee. Totalmente mojado, se levanta los pantalones porque también debe estar empapado. Bueno, no le viene mal bajar un par de kilos, ¿no? No, le viene mal. Busca Lasarte. Round 4 ay lumaban na ng panggugulang itong si Casimiro dahil sa sobra na ang panggugulang nitong si Lasarte. Kaya naman napatumba ni Casimiro si Lasarte. Ngunit ang sabi ni Rep ay sinipa ni Casimiro si Lasarte. Kaya naman binawasan pa nga ng puntos ang ating pambato. Casimiro le va a dar el pase, no está bien Lasarte, lo está pidiendo, atención que puede venir el knockout, otra derecha más y otra izquierda, se va al piso Lasarte, está knockout, atención Filipino. Round 5, pagana ang dalawang Dragon Ball ni Casimiro dahil sa mga illegal blow na ginagawa ni Lasarte sa ating kababayan. Parece que ya el árbitro está diciendo que lo limpie, que le saque la vaselina. Que lo limpie también el Lasarte. Se cansó el árbitro, me parece. Lo conveniente es que también tome las decisiones correctas, no solamente que tome decisiones por tomar. No es fácil, ¿eh? Es una pelea que no es fácil, ¿eh? Título mundial, la cantidad de infracciones que hay. Pero empieza a ser más protagonista el árbitro que lo... Sí, pero lamentablemente es más protagonista por lo que están haciendo los boxeadores. Busca Casimiro, lo lleva a Lasarte, otra derecha más y otra izquierda más. Va a jugar un papel importante en el desarrollo del
Lasarte. Camina siempre, pero va y va y va. Pasa con izquierda, se adelanta Lasarte. Es una pelea callejera. Round 6, nag-alataison itong si Lasarte sa pagkagat sa balikat nitong si Casimiro. Kaya naman winarningan na ito ni boss among mapagmahal na referee. La presión son dos técnicos. Sí, puede encontrar. Séptimo round, 10 segundos finales. Como fue toda la pelea con acciones claras. Campana, final del séptimo round. Round 7, nangagat na naman itong si Lasarte na akala mo aso na nahawaan ng zombie. Busca Lasarte, falla con la derecha Casimiro. A ver si levantan la puntería en las últimas vueltas. Si tienen guardado lo mejor, algo que no hemos visto todavía. Busca Lasarte, con derecha y con izquierda arriba. Se amarra Casimiro, llegó bien Lasarte y acusa un golpe abajo y choque de cabeza. Toda la pelea ha sido así, toda la pelea. Una máquina de cometer infracciones. 5 minutos. 5 minutos. Le va a dar 2 minutos el árbitro para que se recupere. ¿De cansancio o de qué otra cosa? Porque también estamos agotados. No creo que tenga que dar 5 minutos, dijo 5 minutos de entrega con los dedos. Realmente el golpe abajo, yo le digo que de no pegar en la coquilla abajo no hace daño. No hace daño. Cuando pega en el borde del frente no hace daño el golpe bajo. Para eso es ese protector. La actividad que ha tenido el árbitro norteamericano es increíble. Yo nunca vi trabajar un árbitro tanto. Nunca pensó que se la iba a ver de esta manera. Tiene la camisa empapada. Round 8, nabawasan na naman si Casimiro ng puntos dahil di na nakatiis at gumanti na ng panggugulang dito kay Lasarte. Y es para descontarle puntos también. Es para descontarle puntos. Es para descontarle puntos. Por segunda vez. Son una Round 9, tuloy lang sa gulangan ng dalawang fighter. Ngunit nagpakawala ng malinis na right hook itong si Casimiro dahilan ng pagbagsak nito. Ngunit nakatayo pa rin itong si Lasarte at nag-save by the bell pa nga. No, fue derecha arriba. Y luego lo cruzó con la izquierda Casimiro. Le va a dar el pase, no está bien Lasarte. Lo está pidiendo. Atención que puede venir el knockout. Otra derecha más y otra izquierda. Se va al piso Lasarte. Está knockout. Atención Filipinas. Está knockout Lasarte. 5, 6, no está bien Lasarte. Suena la campana. Viene el conteo. Sí, no, pero sí que seguir la cuenta porque la campana termina. La campana no salva la cuenta la campana. Entonces se cree El reglamento de la Federación Internacional de Boxeo, justamente nos acercamos a Aníbal Miramonte antes de empezar el combate para que nos diga las formas en las que se debe fallar. Pero más allá de esto, el árbitro fue lento. Se pone y revisa, el árbitro ha contado muy lentamente las dos cuentas. Está bien que nos favorezca, no voy a decir que no, pero bueno, estas cosas. Round 10, halatang hilo pa itong si Lasarte. Kaya naman tinapos na ito ng ating kababayan na si Casimiro
At dahil sa mapait na pagkatalo ng Argentinian fighter ay nagkagulo pa nga sa venue. Dahil dito ay naban ng Argentina sa pag-oorganisa ng boxing match sa kanilang bansa. Y también para decir, no hay límite de caídas. Lo está midiendo el filipino con izquierda y con derecha. Está Groby Lazarte. Lo está midiendo el filipino para definir la pelea. Vaya con la izquierda, lo tiene con la derecha. Otra derecha más a la cabeza. Está nocaut Lazarte. Atención el árbitro. Atención. Y se queda con el título interino Minimoca de la FIP. Hubo un desarrollo impensado en el noveno round, cuando la pelea estaba pareja, no tenía definición y llena, amiga. ¿Qué les pasa, muchachos? Seamos buenos perdedores. ¿Qué les pasa? Kung nagustuhan mo ang mga ganitong content ay baka naman pwede ka mag-iwan ng isang like at pakisubscribe na rin ng aking channel. Maraming salamat mga tropa.